Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Empiezo por Sí, la primera. El por qué, o sea, ¿por qué esta división o por qué esta, entre comillas, pelea o entre comillas, ruptura? Yo creo que para entender este tema hay que entender un poco la historia de la reforma litúrgica, ¿no? No voy a entrar en ese tema ahora porque es un poco largo, pero solamente voy a decir esta pista por si a alguno le sirve un poco lo que es la historia de la reforma. En la historia de la iglesia nunca hubo una petrificación de la liturgia. ¿Qué significa una petrificación? Nunca, jamás el modo de celebrar la misa fue siempre exactamente igual a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una cosa sana y normal en la iglesia que se llama la evolución del dogma. Voy a poner un ejemplo a propósito, ¿no? Uso este ejemplo. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia daba la comunión de modo habitual en la mano. ¿Sí? sí, sí. Bien. Esto se encuentra, si alguno quiere un poco conocer la historia de este tema, está en un documento llamado Memoriale Domini del año 1970 de Pablo VI. ¿Ok? Y se Bien. hacía al tiempo, ¿no? Que tengo entendido. ¿Perdón? Todos los fieles se consumían la comunión al tiempo, no al momento. Sí, bueno, eso puede ser que sea discutible, pero Ok, pongámosle que sí, ok, no importa. A lo que voy es que con el tiempo, la iglesia, pasados los primeros siglos, porque evolucionaba en el buen sentido de la palabra, o sea, qué es la evolución del dogma? No es que va cambiando el dogma, sino que hay un mayor conocimiento de ese mismo misterio, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando conozco a mi esposa, cuando recién te casaste, pero la conoces mucho mejor después de 3 años y mejor después de 10 años. O sea, hay una evolución en tu conocimiento respecto de tu mismo objeto que es tu esposa. ¿Bien? Ok. Bueno, con el tiempo, por esa sana evolución del dogma, la iglesia fue entendiendo mejor la presencia real de Jesucristo. No es que no creyera, sino que la fue compartiendo mucho más, por lo ok. tanto, tenía una mayor devoción por la Eucaristía. A su vez, entendía que la posibilidad de dar la comunión en la mano daba también la posibilidad a que se dieran las posibles profanaciones de las Como especies ocurre eucarísticas, hoy. como ocurre hoy de las especies eucarísticas, y a su vez que se perdiera poco a poco la devoción, pues si uno como que se acostumbraba por eso. Entonces, estoy resumiendo nada más, ¿eh? Sí, Tienen un video entero mío, un artículo entero mío en internet sobre la historia de la comunión en la mano. No me ok, detengo mucho en el tema. Bien, entonces la liturgia fue cambiando. Y desde Roma hacia afuera, como sucedió siempre con la liturgia, comenzó a plantear la liturgia romana, desde Roma hacia afuera, desde el papado hacia afuera, con el correr de los años, de a poquito, que la comunión fuera, tácate, en la boca. ¿Sí? Bien, fenómeno, excelente. Muy bien. O sea, la liturgia fue cambiando a partir de una realidad, pero eso fue muy lento, muy lento. A su vez, no era el mismo el modo de celebrar la Santa Misa en el año 800 que en el año 1500. Digo más, no era igual el modo de celebrar la Santa Misa para los dominicos que para los franciscanos. Misma época, en el mismo tiempo. Son órdenes que nacen casi al mismo tiempo, paralelamente. Después, no es lo mismo la misa que se celebraba en Milán, Italia, el norte de Italia, que se celebraba, por ejemplo, en España. No es lo mismo en Toledo, no era igual. ¿No? Bueno. Después del Concilio de Trento, viéndose la necesidad de unificar el rito romano, uno de los tantos ritos que hay en la Iglesia Católica, ¿no? No es el único, nosotros conocemos nada más que el rito romano, pero hay un montón, no sé si hay más de 30 ritos en toda la Iglesia Católica. Bueno, se planteó que había que codificar de alguna manera la liturgia, ¿no? Comenzando desde Roma, unificándola hacia afuera. Bueno, pero a su vez, esa codificación litúrgica se dio de modo muy paulatino, tomando lo mejor de cada cosa, sacando lo que parecía ser accidental, bueno, en fin. O sea, fue toda una evolución sana, lenta, despacio, que se culminó en la liturgia. Que a su vez, por cierto, digo para aquellos que no conocen de liturgia, no quedó petrificado en el Concilio de Trento. Hubo también modificaciones posteriores, muchas modificaciones al misal, hasta el que se conoce como el misal del año 1962. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? En el Concilio Vaticano II se decidió, por un movimiento litúrgico que ya venía a principios del siglo XX, por cierto, en cambiar la liturgia romana. Y en vez de hacerlo de modo suave, paulatino, con el tiempo, hubo un cierto cambio muy drástico, muy fuerte de un día para otro,
cambiando muchísimas cosas, no solamente el tema de la posibilidad de la lengua vernácula, o sea, poder dar la liturgia tanto en latín como en español, como en francés, como en chino, como lo que fuere, sino incluso cambiando muchas cosas, y algunos dicen en los documentos, incluso para acercar también a los que eran cristianos no católicos al catolicismo. Sí, Bien, entonces, este planteo drástico, fuerte, diría hasta revolucionario en el ámbito litúrgico, causó una gran división en la iglesia que hasta el día de hoy todavía estamos padeciendo. Sumado a que muchos han querido ver en el Concilio Vaticano II un cambio drástico de doctrina, como una especie de iglesia antes y después del concilio. Nadie antes hablaba de la iglesia antes y después de Trento, o antes y después de Nicea, o antes y después de Éfeso, o antes y después de Constantinopla, o de Esmirna, o de Florencia, o del concilio de Florencia. O sea, no. La iglesia es una sola, o sea, uno puede hablar antes y después de Cristo en todo caso. Antes de Cristo no hay iglesia, después de Cristo hay iglesia. Bueno, pero entonces algunos han visto una especie de dialéctica permanente entre una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Y eso no puede existir nunca. La claro. iglesia o es una o no es iglesia. O sea, o hay una iglesia que es verdadera y las otras son falsas, o la que supuestamente decimos que es falsa es la verdadera y la otra es la falsa. Pero esa dialéctica que algunos han planteado viene ya hace muchísimas décadas, que a su vez cuando hay muchas divisiones dentro de algunos funcionarios eclesiásticos en la iglesia, tienden a veces a dividir. Yo digo, por eso reitero, yo digo, ¿uno es católico o no es católico? ¿Sos católico si aceptas el credo? La verdad de fe que están resumidas, de modo resumidamente, obviamente en el Catecismo de la Católica, y no lo último que dijo tal obispo o tal funcionario eclesiástico, lo que dijo tal papa en una entrevista, eso no es no todo, a su vez, otra puerta de ignorancia, no todo lo que dicen un funcionario eclesiástico es magisterio de la iglesia, pero tampoco sabemos ni lo que es el magisterio, entonces uno dice, uy, esto lo dijo fulano, entonces ya esto está fuera dentro de la iglesia, y parecemos protestante, ¿cómo va? A ver, por Dios, en fin. Así es, padre. Excelente su respuesta. Y hablando precisamente, padre, del Concilio Vaticano II, y de hecho veo que hay personas que están escribiendo sobre este tema, y de hecho pues también conversé con un amigo que me dijo que él los fines de semana iba donde la comunidad de San Pío X. Tengo entendido pues que en un principio, pues estos obispos que pues luego la iglesia excomulgó, al principio pues habían como firmado pues como todos los documentos del Concilio Vaticano II y pues luego pues no sé si fue que se arrepintieron o comenzaron a hablar en contra de todo esto, ¿no? Y tengo entendido pues que fueron excomulgados, ¿no? Y luego Benedicto XVI, pues como que revocó pues esa decisión de los lefebristas, ¿no?